Bienvenidos a esta nueva semana de trabajo. Es un gusto volver a conectarnos para continuar el desarrollo de nuestras actividades en el curso de literatura. En esta oportunidad hablaremos acerca de la literatura hebrea. Conoceremos su más destacada manifestación literaria y la influencia que ha ejercido esta obra en la literatura de estos tiempos. Antes de hablar de literatura específicamente, hay que conocer un poquito cómo se formó el pueblo hebreo. Reiteramos que en este caso vamos a hablar acerca del pueblo judío, ¿sí? Los judíos, quienes formaban parte de la cultura hebrea, se asentaron en la región de Palestina, territorio que forma en la actualidad Israel, llamada en la antigüedad el país de Canaán o la tierra prometida. Estaba situada al sur de Siria, en el Asia Menor, atravesada por el río Jordán, que recorre de norte a sur. Los primeros habitantes que se establecieron en Palestina fueron los cananeos, de origen semita. Estos pobladores primitivos tuvieron que soportar los ataques constantes de las tribus del desierto que ambicionaban sus tierras por su fertilidad, hasta que en los siglos 14 y 15 antes de la era cristiana tuvieron que ceder al avance de la cultura hebrea. Los hebreos o judíos formaban una tribu de raza semita que vivían en la región de Ur, en el valle de la Mesopotamia, 2000 años antes de la era cristiana. Ellos abandonaron la región de Ur y se trasladaron a Siria. Algunas tribus avanzaron llevando sus rebaños y se infiltraron en la región de Canaán, donde recibieron el nombre de hebreos, que significa desde allá el que viene del más allá del Éufrates. Todos estos acontecimientos de la formación de esta cultura, los constantes enfrentamientos, van a servir de base para muchos de los relatos que, valgan verdades, están inmiscuidos dentro de los diferentes géneros literarios. ¿Qué periodos atravesó la historia del pueblo hebreo? El primer periodo es el periodo de los patriarcas. Se llama así al periodo en que las tribus hebreas eran gobernadas por los ancianos, a quienes se les llamaban patriarcas. El patriarca era el jefe y como tal ejercía la máxima autoridad sobre las personas y bienes. También era el padre, juez, sacerdote y el jefe del ejército. Entre los patriarcas destacaron Abraham, Isaac, Jacob, José y el último que fue Moisés. El siguiente periodo es el periodo de los jueces, también llamado el periodo de afianzamiento nacional, puesto que los hebreos se llegan a constituir como nación por primera vez, y esto pues determinó la posesión en el siglo XII a.C., conduciendo cada tribu por un jefe militar y religioso llamado juez. Adoptaron la forma de vida sedentaria, formando pueblos y ciudades. Y el último periodo es el periodo de los reyes, denominado también así porque los hebreos fueron gobernados por reyes. Surgió por la necesidad de unificar y defenderse contra sus enemigos, los filisteos de la costa y los nómades del desierto, para lo cual contaron con un gran espíritu de solidaridad, unidad religiosa y el ejemplo de las grandes monarquías de Egipto y Mesopotamia. Los principales reyes fueron Saúl, David y Salomón, quienes gobernaron pues con mucha sabiduría. El escrito más destacado o la manifestación literaria más destacada del pueblo hebreo es la Biblia. Que no vamos a hablar de un libro en específico, vamos a hablar de un conjunto de libros que fueron desarrollados a lo largo de la historia de este pueblo. Ahora, la Biblia es un término procedente de la palabra griega biblión, que significa rollo, papiro o libro, y de la expresión griega, que significa los libros sagrados. En ellos, pues vamos a encontrar cada una de las enseñanzas que Dios entregó a los hombres, puso en manos de ellos para conducir un pueblo y fue manifestada pues a través de cada uno de los iluminados, en este caso pueden ser los profetas. ¿Cómo se escribió la Biblia? La Biblia, antes de ser escrita, fue una enseñanza oral,
Recordemos que los primeros pueblos desarrollaron su literatura a través de la oralidad. Más tarde vinieron los códices, que son manuscritos muy antiguos que contienen textos de la Biblia. Estos autores sagrados le escribieron en cueros de res. Recordemos que una de las actividades económicas que ellos desarrollaron fue la ganadería, la agricultura, el comercio. Entonces aprovecharon los cueros de la res en largas tiras que les llamaron pergaminos. Estos se enrollaban en 2 cilindros de madera. Cada rollo era un libro y se escribía con pluma de ave untadas en tinta. También se escribieron las antiguas Biblias en papiros, que eran láminas sacadas de una planta egipcia llamada papiro. Es de esta manera como se han conservado a lo largo de los años cada uno de los escritos que contiene la Biblia. Ahora vamos a ver cómo está estructurada. ¿Qué características, antes de ver la estructura pues, de este importante texto para la humanidad, vamos a conocer algunas de las características que posee? Debido a los preceptos contemplados en el Antiguo Testamento, que determinaba la prohibición de la veneración de imágenes, no hubo desarrollo de arte pictórico. En cambio, sí hubo un importante desarrollo de la poesía y la literatura. Gran parte de ella tiene carácter religioso. Dios habla a los hombres a través de lo que ahora conocemos como las Sagradas Escrituras. Las enseñanzas y preceptos que se encuentran compilados en las llamadas obras sagradas, como la Torá o la ley para los judíos, provienen de la tradición oral de los primeros pueblos. Ahora vamos a ver un poquito la diferencia entre el Tanaj, ¿correcto?, y la Biblia que nosotros manejamos. Las primeras obras se relacionan con los hechos vividos y experiencias personales con Dios. La Biblia hebrea maneja relatos históricos, enseñanzas y moralejas apoyados en metáforas. Recordemos que los libros sapienciales no son exclusivamente desarrollados por esta cultura. Ya encontramos en el pueblo egipcio, en el pueblo mesopotámico también, a través de ciertas instrucciones, ¿no? En el caso del pueblo hindú, por ejemplo, algunos relatos, algunas fábulas. También tienen cánticos y poemas realizados con el fin de propagar los preceptos básicos de la religión. El Antiguo Testamento ha sido traducido a varios idiomas, por lo cual se le considera como una de las obras más difundidas en el mundo, traducidos a muchos idiomas como manifiesta y con diversas interpretaciones. Partes de la Biblia. La Biblia se divide en 2 partes básicas, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, en el que se narra desde la creación del mundo por nuestro divino Hacedor hasta el nacimiento de Jesucristo. El Nuevo Testamento nos narra la vida, obra y milagros de Jesucristo. Los libros de la Biblia. La Biblia contiene 73 libros, distribuidos de la siguiente manera. 46 libros corresponden al Antiguo Testamento y 27 al Nuevo Testamento. Esta obra contiene la palabra de Dios. Como se dijo hace algún momento, está formada por 73 libros, en el cual el Antiguo Testamento comienza con el relato de la creación y termina con el anuncio de el nacimiento de Jesucristo. Es decir, los escritos están antes de la llegada de Jesucristo y narra la historia del pueblo de Israel. Está conformado por 46 libros. En el caso del Nuevo Testamento, tiene 27 libros escritos, enseña el mensaje de salvación y narra el mensaje y vida de Jesús y el nacimiento de la iglesia, en el caso de los Hechos, ¿no? Comienza con el nacimiento de Jesús. ¿Qué nos cuenta el Antiguo Testamento? El Antiguo Testamento comprende lo sucedido desde la creación del mundo hasta que llegó el tiempo de la venida del Hijo de Dios y contiene los pactos o testamentos que hizo Dios con los primeros padres, es decir, con los patriarcas, ¿no? Ahí vamos a tener a Abraham, a Moisés, con los profetas y con el pueblo de Dios, a manera de preceptos para manejar pues una, en este caso, actitud adecuada en su desenvolvimiento como sociedad.
Narra también los éxitos que tuvieron quienes cumplieron estos pactos o testamentos y los fracasos que sufrieron quienes no lo cumplieron. Está formado por 4 libros, el Pentateuco, correcto, conformado por 5 libros, los 5 primeros libros de la Biblia. Algunos los separan pues porque se considera una ley, correcto, estableciendo la organización del pueblo. Ahora, los libros históricos son 16 libros y nos narran la historia del pueblo de Dios. Es decir, algunos consideran pues el Pentateuco dentro de los libros históricos por sus mismas características, pero como conformaba parte de la ley y organización del pueblo hebreo, los separamos en este caso. Tenemos los libros poéticos o sapienciales, son 7 y nos dan enseñanzas muy sabias para la vida. Y por último, los libros proféticos, que son 18, y anuncian la llegada del Mesías y denuncian las infidelidades del pueblo de Dios. ¿Cómo están divididos? En el caso del Pentateuco, pues son los 5 primeros libros, el Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Los libros históricos que narran la historia del pueblo de Israel, tenemos a Josué, Jueces, Ruth, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, el Esdras, Nehemías, Tobías, Judith, Esther, Primera y Segunda de Macabeos. Los libros proféticos, como los pueden ver, entre ellos Isaías, Jeremías, Malaquías, Baruch, y los libros sapienciales divididos en poéticos, tenemos el Cantar de los Cantares, Salmos, Proverbios, Job, Eclesiastés y Sabiduría. En el caso del Nuevo Testamento, contiene lo que sucedió desde el nacimiento del Hijo de Dios en Belén, sus enseñanzas, su vida y pasión. Pasión, muerte, resurrección y ascensión a los cielos. Además, la historia de los apóstoles, las cartas de algunos de ellos y el libro del Apocalipsis. El primer pacto que hizo Dios fue con Moisés. El segundo pacto, nueva alianza, lo hizo a través de Jesucristo, su Hijo. El antiguo pueblo de Israel viene ahora sustituido con un pueblo nuevo, la Iglesia, por él fundada. Estos 2 testamentos no son independientes uno del otro, sino que el antiguo es la preparación para el nuevo y ambos están estrechamente unidos. Por ejemplo, los judíos consideran solamente el Antiguo Testamento, correcto, que es en el caso de la conformación del Tanaj, es uno de los textos más antiguos, por eso que no dividen, ellos lo llaman la ley constituido solamente por los 5 primeros libros, ¿no? Ambas alianzas constituyen la historia de la salvación, en lo cual Dios interviene con su palabra, con sus obras, en la vida de los hombres para llevar a cabo su plan, que es la salvación. El Nuevo Testamento, a comparación o diferencia del Antiguo, está formado por 27 libros, escritos después de morir y resucitar Jesús. Su estructura, 4 evangelios que establece la vida y enseñanzas de Jesús. Tenemos a San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan. Los hechos de los apóstoles, que determina el nacimiento de la iglesia. Las cartas, son 21 cartas escritas por algunos discípulos a las primeras comunidades cristianas. Y por último, el Apocalipsis. ¿Cuáles son los libros? Ahí lo tienen ustedes. Los 4 evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Los hechos de los apóstoles, cómo se originó la iglesia. Las cartas de San Pablo, epístolas, en este caso que es la especie literaria que se maneja aquí, si hablamos de géneros literarios dentro de la Biblia. Y por último, las cartas católicas y el Apocalipsis. Ahí están los 27 libros. Géneros literarios, los diversos autores de la Biblia escribieron sus obras utilizando los mismos recursos de información y de expresión que cualquier otro autor del pasado. Además, tuvieron cada cual su propia intención, su propio estilo, y es ahí donde devienen los distintos géneros literarios. Tenemos historia, se usa en sentido amplio, abarca todo lo que tiene forma de relato. No corresponde con lo que hoy llamamos historia. La historia bíblica no se interesa únicamente por los hechos que fueron, sino sobre todo cómo fueron vividos y qué significaron. La ley bíblica como género, esta ley encuadrada en la historia de Moisés y en el contexto de la alianza,
La profecía, que es la palabra del mensajero, y tiene la forma de sentencia por la que Dios habla a los hombres. La lírica, a través de diversos cantos, vivencias, tenemos lamentaciones, salmos, sabiduría y apocalíptica. Gracias.